Hola, hola a todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy les voy a comentar 3 accesorios básicos que sí o sí vamos a necesitar en el momento que empecemos esta gran aventura de tocar el Theremin. Antes que nada, si eres nuevo por acá, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los videos que salen semanalmente acerca del Theremin y su maravilloso universo. Y ahora sí, empecemos con el video de hoy. Cuando empezamos con esta aventura de querer tocar el Theremin, pues imaginamos que nos vamos a comprar un Theremin como no y luego, bueno, a tocar. Y no es así. Vamos a necesitar un par de cositas adicionales muy importantes que tenemos que saber elegir para poder empezar a practicar, aprender y todo lo que venga en el camino. En serio, lo primero que vamos a necesitar para aprender a tocar el Theremin obviamente es un Theremin, pero luego de eso el primer accesorio que vamos a requerir sí o sí es un cable. Esto que tengo aquí se llama cable de guitarra porque se usa bastante para la guitarra eléctrica. También se conoce como cable de instrumento, así lo pueden pedir en las tiendas de música. O finalmente también se le conoce como cable TR de 1/4, que es el nombre específico del conector que vemos aquí, que probablemente sea la parte más importante para medir la calidad del cable. Yo les recomiendo que se aseguren con un buen cable de guitarra que puede ser de marca Fender, Gibson, Ernie Ball, etc. La verdad, lo que más importa es que estos conectores sean seguros. Algunos modelos como el Open Theremin va a requerir una medida de conector un poco más pequeña. Este es un cable de TR de 1/8 que es mucho más pequeña. Y bueno, esto va a depender obviamente de la salida de audio y de la medida del jack de la salida de audio de su instrumento. Es muy posible que algunos de ustedes tengan un Moog Theremin. En este caso la salida va a ser estéreo y van a necesitar 2 cables de audio para aprovechar al máximo las bondades de algunos de sus sonidos que tienen características que se van a apreciar mejor en 2 parlantes al mismo tiempo. Y aquí viene nuestro segundo accesorio, amplificador o sistema de sonido. El Theremin, como ya lo sabemos, es un instrumento electrónico y por lo tanto necesita que su señal sea amplificada para poder oírla. Tenemos varias opciones. Cuando recién estamos empezando y somos principiantes, lo más probable es que optemos por un amplificador. Puede ser un amplificador de práctica para guitarra eléctrica, aunque de verdad no les recomiendo mucho porque es un poco chillón, va a amplificar más las frecuencias medias, agudas, que son lo propio del sonido de una guitarra, más no del Theremin, que realmente tiene un registro, un rango mucho más amplio, que va desde los graves hasta los sonidos muy agudos, por lo cual es más recomendable que se consigan un amplificador de teclado o eventualmente para bajo, que podría también cubrir algunas frecuencias. También podemos amplificar nuestro sonido vía una interfaz de sonido conectada a la computadora y esta a su vez conectada a parlantes, monitores de estudio. O si no, en tercer lugar, también podríamos amplificar el sonido de nuestro Theremin gracias a unos monitores de estudio, que puede ser un único monitor, que puede ser a su vez preamplificado o no, y nos va a dar una calidad de sonido mucho más fiel y mucho más próxima a el rango real de nuestro instrumento. Este punto es muy importante porque tener una buena calidad de sonido para la práctica nos va a entrenar mejor tanto el oído como también musicalmente y vamos a poder definir qué cosa nos gusta y qué cosas no tanto. Finalmente vamos a necesitar un stand para nuestro instrumento. La mayoría de Theremines se van a instalar sobre un atril o stand o parante para micrófono. Es una medida estándar y en el peor de los casos van a requerir un pequeño adaptador para la rosca donde va a insertarse el instrumento. Esto es muy fácil de conseguir y algunos modelos como este Open Theremin B4 se pueden montar más bien sobre un trípode para cámara como el que tengo aquí, que viene en el kit, o un trípode de tamaño más grande. No les recomiendo que toquen su instrumento sobre una mesa porque además del tema de que una mesa no es muy práctica para transportar, en la mayoría de casos esto va a afectar
los campos que existen alrededor de cada antena. Entonces, a largo plazo, el no tener un stand dedicado nos va a reducir el espacio alrededor del instrumento y nos podría traer problemas a la hora de aprender a afinar, calibrar y todo esto que vamos a ir descubriendo. Bueno, estos fueron 3 accesorios súper básicos para los principiantes que estén a punto de comprarse el instrumento, pero no, tienen que saber que van a necesitar por lo menos estas 3 cositas para poder desenvolverse ya sin problemas de estabilidad, que para eso está el stand, de calidad de sonido, que es la calidad del cable. Por favor, no compren cables baratos, esto no es un buen ahorro. Y finalmente, el amplificador o el sistema de sonido que van a elegir. Si tienen alguna duda, consulta, comentario o algo no les quedó claro, por favor háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Siempre voy a tratar de contestarles y nos vemos muy pronto para un próximo episodio aquí en la Mágica Escuela de Theremin. ¡Chao!